Pasando ya a la hora de la práctica, es decir, bueno, cómo funcionamos dentro de un comité, cómo se hace a la hora de analizar un caso que se recibe de la institución. Hay distintos formatos, pero a nosotros nos ha dado mucho resultado a lo largo de los años esto de pensar en el modelo problematizador, y entonces se presenta el caso, y una vez que se presenta lo que está disponible, que lo presente el equipo o la persona que tiene la necesidad de hacer la consulta, eh, está la posibilidad de hacer preguntas, ¿no? De quienes forman parte del comité quizás necesitan más datos para tener la información necesaria a la hora de analizar esta problemática. Una vez que se tiene toda la información que se considera necesaria en ese primer momento, se podrán hacer un enunciado, una identificación y una lista de los problemas bioéticos que se detectan, y dentro de esos problemas se priorizará uno, ¿no? Y dando las razones de por qué uno elige ese problema frente a los otros, que a veces pueden no coincidir con lo que quien hizo la consulta veía como más importante. Entonces, por eso es importante de nuestra parte darles las razones de por qué creemos que ese es el problema bioético o el dilema o el conflicto de valores más prioritario. Y una vez que se tiene el tema sobre el que se va a deliberar, se inicia esa discusión para poder llegar a una recomendación. Cuando hablamos de presentar un caso con esta mirada bioética, no es la historia clínica habitual a la que estamos acostumbrados quizás en el ámbito sanitario, asistencial. Aquí le agregamos el foco o la mirada desde la perspectiva del paciente, es decir, cómo lo vive esa persona. Entonces, por eso ya hablamos de la biografía, ¿no? de la historia de vida de esa persona que está transitando una enfermedad. Es decir, la enfermedad es una parte dentro de la historia de vida de este paciente. Algunas pautas tienen aquí que quizás la mayoría conocemos y manejamos, pero que tienen que ver con cómo hacer para poder dialogar, para poder interactuar con otros, y tiene que ver con el respeto, con el entender que todos podemos opinar, que no hay opiniones descabelladas, que lo importante es poder sostener lo que decimos y no una perspectiva desde un simple parecer o una mera opinión, y también entender que aquello que decimos puede ser cuestionado por otros, puede ser criticado, y eso no tiene que ser un motivo de enojo o disgusto, y debemos partir siempre desde la base del preguntarnos el por qué pasa esto o por qué haríamos esta o cual cosa. Esto que hemos agregado aquí son cuestiones quizás muy obvias de cómo facilitar la comunicación, y esto sirve para cualquier actividad que uno haga en equipo. Y tiene que ver también con esto, con las reglas de convivencia, con el respeto, con el saber escuchar. Entonces aquí vamos a tener que plantear nuestros argumentos deben ser lo más cortos posibles, no podemos explayarnos en una presentación que no permita que los otros participen. Y una vez que tengamos todos estos puntos de vista, tener la posibilidad de ir elaborando la recomendación final que tenemos que tratar de llegar. Entonces, haciendo un intento de resumen, cuando se presenta el caso, tenemos que tomar nota de los hechos fundamentales, armar un relato, una narrativa, detectar, identificar los problemas. Esto es fundamental porque hay muchos comités que la dificultad principal está en la detección de el dilema o el conflicto. Y si hacemos mal esa parte, por supuesto que va a estar equivocado el rumbo de la deliberación. Entonces es fundamental ejercitarnos en identificar problemas y dilemas bioéticos, entender cuáles son los intereses, los valores, los principios que están en juego, definir sobre cuál vamos a deliberar para después entonces poder analizar los cursos de acción posible, y dentro de esos cursos de acción posible elegir el que se considere
el más adecuado en este momento, en esta situación y para este paciente, dando por supuesto los argumentos y las justificaciones necesarias para elaborar esa recomendación. Espacio sobre comités hospitalarios de bioética y los invitamos ahora al último módulo que está pensado para la reflexión y el análisis de casos clínicos, es decir, un paso mucho más concreto de la aplicación de esta bioética que entendemos como una herramienta para mejorar nuestra práctica cotidiana.